Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este Jueves de Derechos Humanos y que participarán en el conversatorio virtual que vamos a llevar a cabo el día de hoy con este tema tan importante, tan actual y de tanta relevancia: justicia restaurativa. Para el desarrollo del conversatorio del día de hoy, contamos con dos especialistas que de seguro nos van a dar herramientas, conocimientos, experiencias teóricas y prácticas en este tema tan importante. En primer término, participará con nosotros la maestra Amelia Cetina Pinelo, titular del órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General de la República. Compartirá el panel la doctora Brenda Judith Salcedo Villeda, doctora en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. El objetivo del conversatorio del día de hoy es analizar los componentes principales de la justicia restaurativa, su importancia y su trascendencia en los procesos de procuración e impartición de justicia, así como la normatividad nacional e internacional que sustenta su aplicación. Me acompañan en el panel la maestra Marisol García Costa, titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quien agradezco su presencia y su participación. Gracias, Marisol, bienvenida. Y por parte de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, la doctora Estela Parra, directora de capacitación a distancia, y la maestra Rocío de Jesús Gil, que también nos estarán apoyando en la conducción del intercambio con los participantes al final de la presentación de nuestras dos ponentes. Cedo el uso de la voz a la maestra Marisol García Costa para que nos dé el perfil de nuestra primera especialista, la maestra Amelia Cetina Pinelo. Gracias, Marisol. Gracias, maestra Claudia. Bienvenidas todas sean a este nuevo Jueves de Derechos Humanos, en un tema que sin duda es de suma relevancia y que nos han pedido mucho a través de sus intervenciones abordemos otras formas de analizar la justicia, ¿no? La maestra Amelia Cetina Pinelo es actualmente la titular del órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General de la República, licenciada y maestra en Derecho con opción en laboral por la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudió la especialidad en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Su formación académica se encuentra robustecida con diversos diplomados en Derechos Humanos, Amparo, Sistema Penal Acusatorio, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como una amplia formación en Justicia Alternativa. Facilitadora certificada por la Fiscalía General de la República, por el Poder Judicial del Estado de Yucatán y por la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Asimismo, obtuvo la especialización para aplicar los mecanismos alternativos en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Su carrera profesional se ha desarrollado primordialmente en la Procuración de Justicia, inicialmente en la Fiscalía General del Estado de Yucatán y posteriormente en el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias de la FGR, ocupando diversos cargos, entre ellos el de facilitadora, directora de área, supervisora especializada de facilitadores, invitadores y seguimiento de acuerdos reparatorios, así como directora general adjunta en funciones de encargada del despacho. Ha participado como ponente invitada y panelista experta en diversos foros, congresos, conferencias y cursos referente al tema de mecanismos alternativos de soluciones de controversias en materia penal. Pues bienvenida, maestra, le compartimos la voz. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quisiera confirmar antes que nada si me escucho bien. Así es, maestra, se escucha perfectamente. Bueno, perfecto. Pues antes que nada, muy agradecida con la invitación. Siempre es un gusto hablar de este tema, justicia restaurativa. Siempre es un gusto platicar respecto de lo que hacemos en el órgano, en el OEMAC de FGR.
Y no quiero desaprovechar la oportunidad para para felicitar a todas las personas organizadoras de estos eventos de Jueves de Derechos Humanos, muy enriquecedores para aquellos que estamos operando el sistema en Procuración de Justicia, Administración de Justicia, que hayan más de estos foros y de estos conversatorios. Igual un gusto compartir el panel con la doctora Brenda y hablar de este tema de justicia restaurativa. Entonces, para iniciar, empezamos. Voy a empezar diciendo que la justicia restaurativa, bueno, si me pueden, perfecto. Gracias por la presentación. No, la anterior. Ya. Para hablar de justicia restaurativa, el objetivo de este foro, nos habían dicho que tenemos que hablar de los componentes principales de la justicia restaurativa, su importancia y trascendencia en los procesos de procuración de justicia y tal como lo podemos ver en la legislación nacional e internacional. Definir qué es justicia restaurativa no es algo muy sencillo. Hay varios criterios de qué puede ser una justicia restaurativa. Todo depende del autor del libro o la ley que ustedes abran. Se dice que es un paradigma, una metodología, una visión, una filosofía. ¿En qué me voy a pasar a hablar para qué es la justicia restaurativa? El primer documento que surgió respecto de lo que hablaba la justicia restaurativa, algo ya más en forma, fue en el 2002, los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa. Y habla que es una respuesta evolutiva al crimen, el cual respeta la dignidad e igualdad de cada persona, promueve la armonía social, la sanación, víctimas, delincuentes y comunidades. Esto es lo primero que nos dice. No nos dice que sea un proceso, no nos dice que sea un modelo, sino que refiere que es una respuesta evolutiva al delito. Estos principios hay que señalar que fueron trabajados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y en los cuales participaron muchos expertos. Y en el debate, antes de la declaración de estos principios, cuando leemos el análisis del debate, señalaban que era muy difícil llegar a una conclusión o a un concepto único de qué era la justicia restaurativa, toda vez que es un concepto que aún está en evolución. Entonces, que trataban de no restringir que pudiera ser la justicia alternativa. Esto estamos hablando que fue en el 2002. Hablaban que la justicia restaurativa también es una metodología que permite a los afectados por el crimen compartir abiertamente sus sentimientos, experiencias y también sus necesidades. Vamos a hablar de todos estos componentes. ¿Podemos pasar a la otra? Howard Searle es uno de los autores más citados cuando se refiere respecto al tema de justicia restaurativa. En nuestra formación como facilitadores, tanto en la certificación o especialización, estudiamos los pilares, estudiamos sus principios, estudiamos lo que él dice y aprovecho esta oportunidad para todos los interesados en el tema de justicia restaurativa, hablar del pequeño libro de justicia restaurativa, que en la mayoría de las capacitaciones y muchos otros autores lo refieren. Entonces, es oportuno señalar qué es para él la justicia restaurativa. Es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa en particular. No habla de un delito, habla de una ofensa. Identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones con el propósito de sanar y enmendar. Ahora bien, les hablaba hace un momento, en el 2002 se declaran los principios de justicia restaurativa y en el 2006, basados en estos principios, igual la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito genera un manual sobre programas de justicia restaurativa y nos vuelve a llevar otra vez al análisis de qué es el concepto de la justicia restaurativa. Es una forma de responder al comportamiento delictivo, balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Hace rato les comentaba que hay estos principios básicos respecto de lo que es la justicia alternativa. Es un documento que podemos encontrar y los que no lo tengan con todo gusto lo podemos compartir. Hay una exposición, un debate donde autores expertos hablan que, y se
hubo debate respecto al término delincuente, si era correcto o no correcto hablar de este término delincuente. Decidieron que sí, siempre y cuando se comprenda que pueden ser personas desde la imputación, acusación, inclusive personas que han sido sentenciadas por un delito. Para los efectos de esta presentación, en la medida de lo posible, salvo que la legislación diga otra cosa, hablaremos de personas ofensoras, un término más restaurativo. Y nos vuelve a señalar este manual en el 2006 que se trata de un concepto evolutivo y que lo mejor era no limitarlo, sino hablar de las precisiones o los componentes o lo que tiene, toda vez que seguía en evolución. No solamente el concepto, sino también las teorías que sustentan la justicia restaurativa. El manual hace la diferencia de qué es proceso, de qué es programa y de qué es un resultado. Entonces, allí quisiera hacer la primera acotación. La justicia restaurativa no es un proceso, no es un modelo. Existen procesos y existen modelos de justicia restaurativa, como vamos a ver más adelante. Pero la justicia restaurativa va más allá de los procesos y va más allá de los modelos. Y vamos a abarcar estos términos conforme lo señala nuestra legislación en nuestro país. Algo muy importante, la justicia restaurativa da tanta importancia al proceso como al resultado. ¿Qué puede abarcar la justicia restaurativa? El enfoque, el principio de justicia restaurativa que está legislado, y lo vamos a checar más adelante, los procesos, que es con lo que se suele confundir la justicia restaurativa. Estos procesos pueden ser encuentros directos e indirectos y programas individuales, así como el resultado. ¿Cuándo vamos a hablar de encuentros indirectos? Cuando estemos hablando, a veces no siempre es prudente tener una reunión conjunta entre la víctima y la persona ofensora si no están listos. Hay una frase que vamos a encontrar en muchos artículos, en muchos escritos. A veces lo menos restaurativo es propiciar un encuentro entre víctima y persona ofensora si no están listos. Lo vamos a abordar más adelante. Estos procesos indirectos, lo único que me gustaría decir es que se puede hacer si hay una comunicación entre víctima y persona ofensora, esta comunicación con el intermediario, la persona facilitadora, y puede ser directa a través de cartas, videos y mensajes. Entonces, vamos a abarcar primero qué es lo que señala nuestra legislación respecto del principio. El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes señala que el principio de justicia restaurativa es una respuesta a la conducta. Recordemos que lo que decía es una respuesta evolutiva, es una respuesta que va en desarrollo, respeta la dignidad. ¿Y quiénes se ven involucrados en la justicia restaurativa? La víctima, el ofendido, la persona adolescente. Este principio se encuentra en el Sistema Integral de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la comunidad. Este principio para este sistema es tan importante como cualquier otro principio, como el interés superior del niño. Hay autores que señalan que este principio también debería estar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y voy a aprovechar, ya que estamos hablando de la legislación mexicana, las 3 leyes que nosotros tenemos y donde vamos a basar la información que tenemos respecto a justicia restaurativa y a completándola con los documentos internacionales. Como ya empezamos, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal. La primera salió en el 2014, la tercera y última en el 2016, y vamos a ver cómo del 2014 al 2016 evolucionó mucho el concepto o el término de justicia restaurativa. Y cuando yo hablo de concepto, no me refiero a una definición, sino a la idea de justicia restaurativa. Y en este principio vamos a ver que existe la prerrogativa de que la justicia restaurativa se puede desarrollar de manera individual, vamos a ver los casos, y dice entre ellos, luego entonces en sesiones conjuntas, y que tenemos como fin reparar el daño, atender, comprender el origen del conflicto, sus causas y sus consecuencias. También en la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes vamos a encontrar
¿Qué es el resultado restaurativo? También lo vimos y recordamos en los principios básicos de justicia restaurativa. Dice que el resultado restaurativo tiene que atender como presupuesto un acuerdo encaminado a atender necesidades, responsabilidades individuales y colectivas. Vamos a ver la importancia de la comunidad en los procesos de justicia restaurativa, integración, reparación de los daños causados y servicio a la comunidad. Conforme vayamos avanzando, voy a ir señalando diferencias entre los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa. Y la primera diferencia es esta. En los mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme nuestra Carta Magna, lo que tenemos que asegurar es la reparación del daño de las víctimas. En una conciliación, en una mediación, si se asegura la reparación del daño, cumplió su objetivo. Pero en el caso de la justicia restaurativa, va más allá de la reparación del daño. Se trata de entender las necesidades con un enfoque restaurativo, indagar empáticamente cuáles son las necesidades de las personas que intervienen en el proceso. No lo que creemos o lo que suponemos que necesitan, sino lo que realmente ellos necesitan. Las responsabilidades, tanto colectivas como individuales, integración de la víctima, reparación y servicio. Siempre que hagamos un proceso restaurativo, un programa individual enfocado en justicia restaurativa, ¿vamos a tener estos resultados? No. Puede ser altamente restaurativo, medianamente restaurativo, poco restaurativo, pero esto es lo que buscamos. Y aquí vamos encontrando, uno de los objetivos de este conversatorio era encontrar los componentes de la justicia restaurativa y aquí podemos ver las necesidades y sobre todo. Otra diferencia, y creo que aquí es puntual poder hacerla, entre los mecanismos alternativos de solución de controversia, como la mediación y la conciliación y los procesos restaurativos, es que aquí necesariamente, sí o sí, tenemos identificado quién es la persona afectada, nuestra víctima, y la persona ofensora, la persona que ocasionó el daño. Pero no nos vamos a quedar aquí, también vamos a hablar de otras personas afectadas, tanto directas como personas de apoyo de las personas involucradas, así como representantes de la comunidad. Entonces conforme vayamos avanzando en la presentación, voy a ir abordando ciertas confusiones que suelen haber respecto a los mecanismos alternativos y justicia restaurativa. ¿Pueden converger? ¿Pueden ser en algunos casos lo mismo? Sí, también lo abordaremos, pero es importante ir señalando esto. Los componentes de la justicia, los componentes restaurativos de las personas que participan o que intervienen en la justicia restaurativa según la tipología de Ted Watcher. Esto lo vamos a encontrar para todos los interesados en el manual que se llama Definiendo lo que es lo restaurativo y explica muy claramente que un componente restaurativo puede estar de tres: la víctima, la persona ofensora o la comunidad. Y dependiendo de los participantes en este proceso restaurativos o en estas prácticas restaurativas, puede ser parcialmente restaurativa, mayormente o completamente restaurativa. ¿Cuándo es parcialmente restaurativa? Cuando tenemos programas individuales únicamente con las víctimas o únicamente con las personas ofensoras o únicamente con la comunidad. ¿Cuándo es mayormente restaurativo? Seguimos hablando, cuando hablamos de programas, cuando tenemos programas que incluyan la víctima y a la comunidad, o a la persona ofensora o la comunidad. Sí, tenemos a dos componentes, y estos dos componentes son víctima y persona ofensora, ya estamos hablando de un proceso restaurativo. Completamente restaurativo, ahora sí, ya son los procesos restaurativos, los procesos que se manejan en la justicia restaurativa, y es víctima, persona ofensora y comunidad. Hablábamos desde un principio que, ¿se acuerdan? Esta primera lámina la presentamos y hablábamos del principio y los resultados. Vamos a enfocarnos ahora en los procesos, en los encuentros. Los programas individuales los legisla nuestras leyes, y los encuentros. Vamos a hablar primero de los programas individuales. Si hay dudas acerca de esto, como lo estamos abordando, con todo gusto podemos responder las dudas que se vayan presentando. Ted Watcher, en su documento definiendo lo que es lo restaurativo, hace una composición de, por ejemplo, en el centro, cuando convergen los tres componentes, víctima, persona ofensora y comunidad, es
principalmente o altamente restaurativo, a diferencia de cuando solo es un solo componente, completamente restaurativo, principalmente o parcialmente. Hablemos de los programas individuales. La Ley Nacional de Ejecución Penal señala en su artículo 204 que se puede llevar a cabo la participación de la persona sentenciada en programas individuales o puede haber sesiones conjuntas, los procesos, con la víctima o el ofendido. En estos programas pueden participar los miembros de la comunidad o las autoridades. ¿Y cuáles son los objetos de los programas? Analizar las consecuencias del delito. ¿Qué nos dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes respecto a los programas individuales? Son procesos restaurativos que se refieren, que bien pueden participar la persona adolescente, la víctima o la comunidad en programas, estos como componentes de manera separadas bajo el principio de justicia restaurativa. Cualquier reunión que tengamos con personas sentenciadas o cualquier reunión que tengamos con víctimas de estos círculos, ¿ya quiere decir que estamos hablando de programas individuales de justicia restaurativa? No. ¿Cuáles son las características de estos programas? Tener componentes restaurativos, ser voluntarios y ser parcialmente o principalmente restaurativos. Y recordemos nuestras definiciones y las vamos a ver nuevamente conforme vengamos a los procesos. Tratar las necesidades, el origen del conflicto, las causas, las formas de reparar el daño y la reintegración. ¿Por qué es importante para los operadores de los órganos de mecanismos alternativos estar conscientes de los programas individuales? Porque el artículo 205 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que estos programas tienen que ser llevados a cabo por facilitadores certificados conforme la ley de la materia. Y en su caso, para el auxilio o el apoyo de estos programas se puede solicitar al órgano que nos apoye con facilitadores. Ahora bien, enfoquémonos en la justicia restaurativa, en lo que viene siendo la procuración de justicia. ¿Cuáles son los procesos o los modelos de justicia restaurativa? Estos son especificados en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en la Ley de Adolescentes. En la Ley Nacional, la que es publicada en el 2014, solamente habla de un proceso, junta restaurativa. La mediación y la conciliación no la podemos comprender como justicia, como un proceso propio de la justicia restaurativa. ¿Puede tener un enfoque restaurativo bajo ciertas circunstancias? Sí, pero como proceso de justicia restaurativa, únicamente la Junta. Porque una de las primeras características para llevar un proceso restaurativo necesitamos trabajar en sesiones previas con cada uno de los componentes, la víctima, la persona ofensora y las personas que van a ir representando a la comunidad o como comunidad de apoyo. Iremos viendo esto más adelante. En la Ley de Adolescentes dice que los mecanismos alternativos son la mediación y los procesos restaurativos. Y habla que los procesos restaurativos son la reunión víctima con la persona adolescente, junta restaurativa y círculo. Entonces, voy a hablar respecto para ir definiendo qué son los MAS y qué son los procesos restaurativos. Los mecanismos alternativos pueden incluir procesos restaurativos. Nuestra ley de la materia y la ley de adolescentes es muy clara. No todos los mecanismos alternativos son procesos restaurativos. No todos, pero sí los procesos restaurativos, conforme lo que señalan los capítulos de esta ley, pueden ser parte de los mecanismos alternativos. Iremos hablando en las conclusiones para ser más claros respecto de esto. Junta restaurativa es el único proceso que hablábamos que era justicia restaurativa y empieza desde que vamos checando el artículo 27 y los artículos más adelante vamos viendo las diferencias. En una mediación, una conciliación, tenemos a dos partes iguales. Las leyes las llama intervinientes. Sabemos que cuando nos derivan el asunto a los órganos hay una víctima, una persona imputada, pero en nuestra mediación o en nuestra conciliación es, por decir algo, Juan Pérez y María López. Tratamos a las personas iguales, la participación es igual. En justicia restaurativa no. Tenemos a una víctima muy bien identificada, a una persona ofensora que puede ser imputada, en este caso, y en su caso puede participar la comunidad afectada. ¿Cuál es el objeto? Lograr un acuerdo que atienda a las necesidades, responsabilidades individuales y colectivas. Vean cómo estas palabras o estas ideas se van definiendo.
y tiene como el otro objeto la reintegración de la víctima o ofendido del imputado a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Primero vamos a checar lo que dice de los procesos restaurativos nuestras 3 leyes, para luego checar cuáles son las similitudes.